Muy buen día, somos el equipo número uno de la materia de bioquímica y bioenergética en el deporte, del cuarto cuatrimestre en la maestría de Ciencias de la Activación Física y Deporte. Muy bien, vamos a presentar el tema que corresponde a vitaminas, minerales y antioxidantes en el deporte. En el caso de su servidor, voy a enfocarme directamente a lo que es el tema de los minerales y sobre todo aquellos que van a tener relevancia para la actividad física y deporte. Su servidor químico farmacobiólogo y fitness coach, Alfredo Cuellar Hernández. Pues muy bien, para entrar en materia necesitamos definir primero que nada qué son los minerales. Decidí colocar este par de definiciones que son un tanto diferentes. La primera de ellas está más enfocado al ámbito del aspecto deportivo, en el cual se nos dice de parte del autor que son elementos, iones o minerales inorgánicos que se van a encontrar en cantidades muy pequeñas. Se maneja un porcentaje que va del 4 al 5% aproximadamente y que sobre todo van a tener función carácter estructural. Aquí nos hace mención, por ejemplo, que va a proporcionar fuerza y rigidez. Casos específicos estaríamos hablando de calcio, fósforo y magnesio como componentes mayoritarios tanto de huesos como de dientes. Y a su vez, en ciertos tejidos del cuerpo e intervienen en muchas funciones vitales. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de aquellos que funcionan como cofactores. La segunda definición, por parte de la Secretaría de Salud en el año 2016, nos dice que son nutrimentos indispensables para diferentes funciones del organismo, como la formación de huesos. Vemos nuevamente aquí esta parte o el carácter estructural que le dan la importancia a los minerales y también de células sanguíneas. Cabe señalar que son importantes estos minerales porque no los podemos sintetizar en el organismo, es decir, que deben formar parte de la dieta en nuestro día a día. La clasificación de ellos se va a tomar en cuenta considerando tanto la ingesta diaria recomendada, así como el porcentaje que representan en el organismo. De esta forma, tenemos en el primer grupo a lo que son los macrominerales. Estamos hablando de aquellos que tienen una ingesta de recomendada de que va arriba de los 100 miligramos por día, pero que también estos van a representar un porcentaje que supera el 0.05% del peso corporal del sujeto. En este primer grupo de los macrominerales vamos a tener el caso de calcio, fósforo, magnesio, azufre y los electrolitos rutinarios, bueno, aquí los conocemos en laboratorio, que son sodio, cloro y potasio. En cuanto al segundo grupo, vamos a tener a los minerales o elementos traza. Estos, la ingesta diaria recomendada de ellos va por debajo de los 100 miligramos por día y representan menor al 0.05% del peso corporal del individuo. De rubro vamos a tener el caso de lo que sería el hierro, el zinc, cobre, que son los de mayor importancia en el ámbito deportivo, y algunos otros como el yodo, selenio, cromo, magnesio, manganeso, perdón, molibdeno y flúor. Mencionábamos en la lámina anterior del porcentaje que representan. Aproximadamente se nos maneja del 4 al 5% del peso corporal total. Como ejemplo, en un sujeto de 70 kilos estaríamos hablando que representarían en cuanto a kilos, en promedio 2.8 kilos de su peso corporal total, y en el caso de un individuo con un peso corporal total de 50 kilos, estarían representando únicamente 2 kilos. En su mayoría van a estar constituidos por lo que sería el calcio, en un 50% aproximadamente de esta distribución, el fósforo en un 25% y el resto del 25% entre los demás minerales. Básicamente, los minerales en el deporte, de acuerdo a este autor, Drup, en el año 2018, nos hace una clasificación y nos los divide en lo que son los macro y microminerales. Solamente vamos a hacer mención o desarrollar más a fondo los que tienen la mayor importancia en el ámbito deportivo y los cuales subrayé o están en negrita. Estamos hablando en el caso de los macro como calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio, y en el caso de los micro como hierro, zinc y cobre. Vamos a entrar en el tema de la ingesta diaria recomendada de cada uno de ellos, o el IDR. Pues muy bien, en el caso de los macrominerales, tengo esta tabla que construí considerando tres diferentes referencias. Los autores están citados en los subtítulos, que sería el autor Carvajal, el autor García y Jeckendrup, y en algunos otros donde no haya tanta información, como es el caso del azúcar. Llama mi atención ver cómo algunos de ellos nos dan un rango o unos parámetros. Por ejemplo, en el caso de calcio, el autor Carvajal nos está manejando de 0.8 a 1 gramo, en el caso del autor García, 0.8 u 800 miligramos, y finalmente Jeckendrup nos maneja 1 gramo por día como ingesta diaria recomendada. No hay tanta disparidad de los datos en sí, salvo en algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de potasio, en el cual el autor García nos cita 2000 miligramos,
Y en el caso de Geokendrup se va hasta 4.700. Aquí se llamó mi atención esa disparidad de datos que se están manejando. Bueno, esta tabla nos representa, repito, a los macrominerales y en continuación vamos a ver lo que corresponde a los microminerales. En el caso de hierro, tenemos que el autor Carvajal nos maneja un rango que va de 10 hasta 18 miligramos, 14 miligramos que propone García, y finalmente Geokendrup, que se me hace un dato más enfocado realmente porque lo está dividiendo tanto lo que es las ingestas diarias recomendadas para varones y para mujeres, en el caso de varones, 8 miligramos y en el caso de mujeres 18. Recordemos que precisamente este mineral, el hierro, va a estar en dependencia directa a las pérdidas que se tienen y evidentemente en el caso de las mujeres por el periodo menstrual, bueno, van a tener una pérdida mayor y de ahí que la ingesta diaria que proponen sea mayor. Estamos viendo que lleva 10 gramos arriba, miligramos, perdón, de lo que los varones necesitaríamos. También en esta tabla de los microminerales se manejan las unidades de referencia, en algunos casos son diferentes. Por ejemplo, en el caso de flúor ya se nos maneja en miligramos, selenio en milicentigramos, y por ejemplo, en el caso del autor García nos hace ya la clasificación de algunos de ellos en microgramos. Decidí colocar también esta tabla que corresponde al IDR de la mayoría de los minerales de los cuales estamos hablando, pero que estos están considerados en base a la edad del individuo. Tenemos, por ejemplo, que va de 7 a 11 meses, va avanzando hasta la edad, bueno, etapa adolescente, adulto, y también en algunos periodos, como puede ser el embarazo y lactancia, y algunas complicaciones también. Bueno, no complicaciones, estadios también fisiológicos, como viene siendo el estado de la menopausia o posmenopausia. Esta clasificación nos la cita la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con fecha 2016. Vamos a entrar a ver las funciones de los minerales. De forma general podemos decir que se van a encontrar tanto a lo que sería para el carácter estructural, como habíamos mencionado específicamente el caso de calcio, que es el mayoritario en el componente de huesos, al igual que fósforo y también magnesio tienen injerencia en esta parte. Algunos de ellos también van a funcionar como reguladores, un efecto buffer que se le llama en el metabolismo celular. Cofactores, que sería, por ejemplo, el caso del zinc, del cobre. Algunos de ellos también van a participar en lo que sería el ritmo cardíaco, contracción muscular. Nuevamente vemos aquí la participación de calcio mayormente, conductividad neuronal y en el equilibrio ácido-base. En este caso del equilibrio ácido-base, bueno, estaríamos teniendo mayor participación tanto de sodio y de potasio que se van a encargar del balance de los líquidos en el organismo. Propiamente las funciones de calcio. Aquí se cita que puede ser de carácter tanto esquelética como no esquelética. En el primero de ellos es una mineralización ósea, estamos hablando de una función propiamente esquelética, como hemos venido mencionando. Es el mineral más abundante en el cuerpo y el 99% de este mineral se va a encontrar precisamente en lo que son huesos y dientes. El resto puede encontrarse tanto en tejidos como en líquido intracelular. En el caso de las funciones no esqueléticas se hace mención de lo que sería función muscular, el ciclo de contracción-relajación, función nerviosa, forma parte importante en la cascada de coagulación, a tal grado que si no participa este mineral en la coagulación, simplemente no se va a poder llevar a cabo. También se nos cita como mensajero intracelular. En este caso puede participar en algunos temas como viene siendo la apoptosis, la autofagia e incluso la agregación plaquetaria. Estos dos puntos van muy de la mano como coagulación y mensajero intracelular y de igual manera en la activación de reacciones enzimáticas. Deficiencia. Hablamos en el tema de las deficiencias cuando los valores de referencia o valores biológicos de referencia caen por debajo de lo que esperaríamos como un rango o parámetro normal. Cuando tenemos una deficiencia por calcio, se va a presentar sobre todo algunas patologías como viene siendo la osteoporosis, en el cual entendemos como la disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida de un tejido óseo normal. De igual manera, vamos a tener una deficiencia de calcio en la enfermedad del hipoparatiroidismo, en la cual evidentemente se va a producir una menor concentración de la hormona paratiroidea. Recordemos que esta la función principal es mantener el equilibrio adecuado entre las concentraciones tanto de calcio como de fósforo. En pacientes con falla renal crónica también se han detectado deficiencias de calcio, deficiencias de vitamina D. Recordemos la sinergia que existe para la mineralización ósea, calcio-vitamina D, terapias a largo plazo con fenitoína, pacientes con presión arterial alta y en estados como puede ser la preeclampsia también se ha visto deficiencia de calcio.
Y otra muy importante, la final de esta lámina, que nos dice concentraciones bajas de albúmina sérica. La albúmina es una proteína con carácter transportador, entonces calcio necesita precisamente a esta proteína para poderse trasladar en el organismo. Por ende, si la concentración de calcio baja, pues también la concentración de albúmina se verá afectada. Injerencia del calcio en el deporte. Una referencia del año 2016 que cito en la primera parte de la diapositiva nos dice que un deportista, y más si es de alta intensidad, va a necesitar un mayor aporte de calcio que una persona sedentaria. Esto tiene una gran lógica realmente. Recordemos que en la alta intensidad vamos a necesitar que las contracciones sean más rápidas y también más eficientes. Entonces, por lógica, la ingesta que necesitamos o el aporte de calcio para que se pueda dar este ciclo de contracción-relajación muscular, pues va a ser más demandante. ¿Dónde podemos encontrar también concentraciones de calcio sérico disminuido? Propiamente en calambres musculares y también en concentraciones bajas de albúmina, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Hablamos de toxicidad cuando los valores de cualquiera de los minerales que vamos a citar están por arriba de los valores biológicos de referencia o valores de referencia. Realmente una hipercalcemia, que es el término correcto a un aumento en las concentraciones de calcio, no ha sido asociada directamente con un consumo excesivo de calcio de origen animal o en este caso de los alimentos, sino se han reportado algunos casos de hipercalcemia que tienen que ver con el uso de suplementos con grandes cantidades de calcio, pero que además esto se va acompañado con el uso de algunos antiácidos que pueden utilizarse para el caso de úlceras pépticas. Entonces, cuando se hace esta combinación, pues se puede llegar a un incremento en las concentraciones de calcio. Esta condición se ha denominado como síndrome alcalino lácteo. Otros estados, bueno, propiamente la hipercalcemia es a donde vamos a tener estas elevaciones de mineral, y finalmente en el hiperparatiroidismo es a donde también se hallan valores incrementados de calcio. La regulación homeostática, bueno, esta se va a llevar por dos rutas. Una parte va a ser directamente de las glándulas paratiroideas. Esta es cuando se detecta que el nivel está bajando, nivel de calcio, lo que van a hacer es activar a la hormona, a la PTH, con la finalidad de que ésta tenga una influencia directa en el caso de riñón. Una vez que esta influencia ha llegado a riñón, se va a activar lo que sería o incrementar la reabsorción de calcio. Otras de las funciones, cuando estamos hablando en esta parte, en la zona renal, es que se va a aumentar la formación de la parte activa de la vitamina D. Estamos hablando del calcitrol. Este va a tener dos funciones. Por un lado, a nivel intestinal va a favorecer la absorción de calcio, pero por otro lado, a nivel de hueso, va a hacer que la reabsorción de este se vea incrementada. Riñón directamente, pues lo que va a hacer es aumentar la concentración de calcio en torrente sanguíneo. Por otro lado, en las flechas de color verde tenemos la participación de la glándula tiroides. Esta lo que va a hacer es hacer partícipe a la calcitonina, la cual va a tener tres efectos directos. El primero de ellos a nivel renal, donde se va a disminuir la reabsorción de calcio. En segundo lugar, también va a tener injerencia a lo que sería la parte del intestino delgado, donde disminuye la absorción de este mineral. Y finalmente a nivel de hueso, donde se va a ver disminuida la reabsorción ósea. Todo esto nos va a dar como resultado una disminución de calcio circulante. Segundo mineral, vamos a tratar el caso de fósforo. Este es el segundo mineral más abundante en el organismo y el 85% de este lo podemos hallar en conjunción o en combinación con calcio, como hemos venido haciendo mención, tanto de la participación de huesos como dientes, con un carácter estructural propiamente dicho. Funciones, la primera de ellas es constituyente de hueso, vimos la parte estructural. Componente de células, estamos hablando también una parte, pues lo que sería estructural. Recordemos que las membranas celulares están formadas de la bicapa de fosfolípidos, entonces ahí podemos ver la participación de este mineral. Producción de energía directamente a lo que sería el caso del ATP y el fosfocreatina, es la participación más importante, sobre todo en el ámbito deportivo, y lo vamos a poder hallar también como un intermediario metabólico. Participa en la activación de algunas enzimas y vitaminas, y también una función sumamente importante, ácidos nucleicos en el material genético. Deficiencia de este mineral. Nuevamente hablamos de deficiencia cuando las cifras, sobre todo a nivel sérico, van a ser más bajas de lo que esperaríamos en un intervalo biológico de referencia. En el caso de las hepatologías que van a acusar o que vamos a hallar con la deficiencia de este mineral, vamos a citar lo que es el caso del hiperparatiroidismo, un mieloma múltiple y sarcoidosis.
En este caso, los mielomas, bueno, este mieloma en particular tiene la característica de que va a ir a la alza tanto lo que serían las proteínas totales como albúmina, cosa que no es muy común, generalmente van en una relación inversa. Casos de osteoporosis también, vamos a hallar la deficiencia de este mineral en un exceso en la ingestión de vitaminas como puede ser vitamina D y vitamina A, en estados de deshidratación, periodo menstrual, que sería una condición fisiológica, y finalmente en enfermedades como raquitismo. Recordemos que esta es el ablandamiento y el debilitamiento de huesos y es mucho más común en los niños. Esta va a deberse más que nada a un aspecto dietético, donde hay una deficiencia extrema tanto de este mineral, pero también de la vitamina D. Fósforo en el deporte, ya habíamos hecho mención, bueno, el ATP como la moneda universal de energía, entonces aquí es su participación mayoritaria de este mineral, haciéndonos el aporte de estos átomos, sobre todo de las rupturas de los enlaces que son de alta energía. Toxicidad. Cuando las cifras de este mineral se elevan, estamos hablando de una hiperfosfatemia. Puede deberse por vía oral cuando se hace un incremento en la ingestión de las sales a base de fosfato. Esta es una de las causas que nos va a dar esta hiperfosfatemia, pero también se ha observado que por parte de algunos enemas o lavativas, cuando utilizan estas sales, estaríamos hablando de una absorción colónica y también nos van a llevar a este estado de hiperfosfatemia. Casos con insuficiencia renal crónica avanzada también se presentan aumentos en las concentraciones de fósforo. Recordemos que una enfermedad renal crónica, estamos hablando cuando ya la función renal está tan deteriorada que solamente el riñón está funcionando un 20% de su edad. Y finalmente en sujetos con hipoparatiroidismo. ¿Cómo se va a llevar a cabo la regulación homeostática de este mineral? Bueno, tenemos que el fósforo de la dieta va a ser absorbido por el intestino delgado, pero va a ser excretado en el caso de los riñones. Vamos a tener la participación de 3 hormonas, la PTH paratormona, vitamina D, y finalmente lo que sería el FGF23. Estamos hablando aquí del factor de crecimiento fibroblástico 23. El mecanismo por lo cual estoy investigando es el siguiente. Ante una baja de calcio, lo que va a favorecer es que se haga una mayor activación de la hormona PTH y esta va a tener dos finalidades. Por un lado, va a favorecer la excreción urinaria de calcio, pero por otro lado se va a incrementar la excreción urinaria del fósforo. Ahora bien, una segunda acción por parte de la PTH va a ser a nivel renal la activación de la vitamina D, pero sobre todo va a favorecer la conversión de vitamina D a la forma activa que es el calcitrol. Una vez que este se ha formado y está activado, va a favorecer la absorción o va a incrementar la absorción intestinal tanto del calcio como del fósforo. Y finalmente tenemos la FGF23. Esta tiene dos funciones. Por un lado, también va a favorecer el incremento en la excreción urinaria de fósforo, pero por otro lado va a tener una inhibición directamente a la función del calcitrol. Siguiente mineral, magnesio. Es el segundo catión intracelular más abundante y este también va a tener participación a nivel estructural en el hueso aproximadamente en un 55%. De ahí que se dice que es un reservorio y que también participa en la mineralización ósea. 5 factor en enzimas intracelulares, participa también en la contracción muscular, en la cascada de coagulación, en el metabolismo de los hidratos de carbono y síntesis proteica. Aquí es importante señalar que va a haber una participación tanto de calcio como de magnesio, es decir, por un lado, calcio va a ser la activación en algunas funciones, por ejemplo, veíamos en la contracción, también participando en la cascada de la coagulación, pero por otro lado, la función de magnesio sería inhibir este tipo de las funciones o tener un equilibrio más que nada entre ellos. En el caso del metabolismo de los hidratos de carbono, la participación del magnesio va a ser mediante la fosforilación de la glucosa y finalmente en sistema inmune tiene una participación muy importante ya que va a participar en la síntesis de linfocitos, pero también en la síntesis de inmunoglobulinas. Recordemos que las inmunoglobulinas se dividen a grosso modo en 5 tipos, en las cuales van a tener o la participación como anticuerpos. Ciencias de este mineral. Bueno, la deficiencia severa de magnesio puede impedir la homeostasis de la vitamina D y del calcio. Patologías donde también se puede encontrar deficiencia de este mineral, vamos a verlo en cirrosis hepática y en pancreatitis, también se va a ver disminuida su concentración. Patologías como diabetes y en una enfermedad renal crónica, pero a diferencia del mineral anterior que veíamos, esto sería en una fase inicial. Concentraciones bajas de albúmina, nuevamente vemos la correlación de la albúmina como una proteína transportadora
y su deficiencia crónica va a producir anomalías que van a estar impactando directamente a nivel bioquímico, electrofisiológico y morfológico, sobre todo en músculo esquelético. Continuamos con las deficiencias de magnesio en el caso del deporte. Coloqué una imagen que corresponde a un examen general de orina de un paciente con rhabdomiólisis. Recordemos que esta enfermedad, lo que sucede es una descomposición del tejido muscular y también de células. Esto va a ocasionar que el contenido de, pues, de esta lisis se libera hacia torrente sanguíneo y evidentemente va a ser tóxico una vez que empieza en circulación. Caso más común serían las concentraciones de mioglobina una vez que esta sale a circulación y que va a tener un efecto tóxico directamente en la función renal, específicamente, bueno, con nefrona como en glomérulo. Un color, perdón, característico de estas muestras de orina es el color Coca-Cola, entonces es un indicador muy fuerte de que la persona está cursando con una patología de rhabdomiólisis. Donde también vamos a tener una deficiencia de este deporte y cómo nos va a impactar. Bueno, va a haber una disminución y tamaño de mitocondrias, eso pues evidentemente a nivel energético no es saludable ni sostenible. Disminuciones de ATP y fosfocreatina, esto también se va a ver reflejado en el rendimiento de la persona o del atleta. Alteraciones cardiovasculares y de membranas, esto ya lo habíamos tocado, va a ir muy de la mano la ruptura o la lisis celular y la liberación del contenido hacia torrente. Finalidad del magnesio en el deporte, bueno, producción de energía, ayuda también en la síntesis proteica y en la transmisión de los impulsos nerviosos. Es por ello que debe vigilarse que la ingesta de este mineral, como de todos los que hemos estado hablando, sea la adecuada y sobre todo que una alimentación se planee de acuerdo a los periodos en los que está preparándose el atleta, es decir, desde un preparatorio, un precompetitivo, competitivo o bien incluso en una transición. Toxicidad de este mineral. Bueno, estamos hablando que la cifra también va por arriba de los intervalos biológicos de referencia y estaríamos hablando que el término es una hipermagnesemia. Ven muy de la mano con una hipotensión. Cuando hay elevaciones de este mineral, los pacientes pueden empezar a cursar con disminuciones de su tensión arterial. Se han observado efectos adversos del exceso de magnesio con la ingesta de varias sales, y esto se ha notado más en el caso de algunos suplementos que llegan a contenerlo como parte de sus componentes. Los signos y síntomas que va a presentar el paciente se describen a continuación. Los dos primeros son como los más leves, por ello es que no están en negrita, pero conforme se va avanzando en la severidad del cuadro o en la ingesta, en este caso ya tóxica de este mineral, pues se van a empezar a complicar. Entonces de ahí vamos a empezar a ver que lo más leve sería una diarrea, es decir, que tuvo un efecto laxante por el caso del magnesio, hipotensión como mencionábamos también, pero ya conforme se vaya complicando, la persona va a empezar a experimentar letargo, confusión, alteración de ritmo cardíaco, empieza a comprometer órganos, en este caso sería verse alterada su función renal, debilidad muscular, al igual que respiratoria, y puede incluso caer en paro. Regulación homeostática. Realmente la regulación homeostática va a tener la participación a nivel hormonal, tanto intestinal y renal. Por parte de nivel hormonal estaríamos hablando de la influencia tanto de insulina como de la hormona paratormona. A nivel intestinal lo que se buscaría sería la absorción de este mineral y finalmente a nivel renal lo que se buscaría sería su reabsorción para mantener sus concentraciones adecuadas. Nutrientes minerales decidí agruparlos en lo que sería pues un perfil básico de electrolitos, sodio, potasio, cloro, y estos tienen una representación más importante en el ámbito deportivo, sobre todo en el tema de la hidratación. Sobre todo sodio y cloro, estos van a trabajar prácticamente en conjunto con la finalidad de mantener el volumen extracelular en condiciones óptimas, al igual que los valores de tensión arterial. Es importante señalar que información tan separada en el caso de cloro, cloruros, como algunos lo manejan, no hay tanta, sobre todo enfocado al ámbito deportivo, no siendo el caso así de sodio y de potasio. En esta tabla se describe lo que serían las funciones o se hace mención de ellas, las más importantes. Por ejemplo, en el caso de sodio, bueno, va a regular el volumen plasmático, decíamos, trabaja en conjunto con cloro o cloruros, participa también como un amortiguador, un equilibrio ácido-base, tiene participación en función nerviosa y muscular. Caso de potasio, este va a tener la principal función como la regulación del líquido extracelular, es sumamente importante, función nerviosa y muscular. Finalmente, cloro, este va a tener función en conjunto con el sodio, ya hacemos mención en el equilibrio hidroelectrolítico y también como componente del jugo gástrico, esto es importante y en procesos de digestión.
Deficiencias de sodio. Estamos hablando que el término que se manejaría es una hiponatremia, es decir, los valores biológicos de referencia están por debajo del rango permisible como valores normales. Realmente esta función no está, o esta hiponatremia, mejor dicho, no está en función directamente de la dieta, es decir, que dietas bajas en sodio no nos pueden llevar a esta condición. La hiponatremia realmente puede deberse por trastornos, ya sea del sistema nervioso central o incluso por el uso de algunas drogas o fármacos. En el ámbito deportivo va a cobrar importancia porque puede deberse a una hiponatremia dilucional, así se le conoce, a una secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Ahora bien, en casos de una hiponatremia asociada al ejercicio que se identifica como EHA, también se considera una hiponatremia dilucional y esta se ha observado que va a llevarse a cabo en algunas personas que hacen deportes tanto de resistencia como ultra resistencia. Estamos hablando de una duración de 6 horas o bien de 6 horas y media en adelante respectivamente. Y el más común pues serían los triatlones, el caso del Ironman, pero también, por ejemplo, carreras de bicicleta en montaña y algunas otras actividades. La deficiencia de potasio. Ahora vamos a ver qué sucede con este mineral. Una vez que sus valores son más bajos de lo esperado, estaríamos hablando de una hipocalemia. Esta se va a relacionar directamente con potenciales de membrana, es decir, en casos del metabolismo celular es lo que nos estaría originando. Los signos y síntomas que se van a presentar ante este caso de deficiencia van a ser vómitos y diarreas prolongados. El uso de diuréticos también nos pueden dar lugar a una hipocalemia y la enfermedad renal, trastornos metabólicos, y el paciente va a empezar a cursar con problemas como fatiga, la debilidad muscular, calambres y una parálisis intestinal. Se distinguen dos tipos de hipocalemia, la crónica, que esta tiene una correlación directa en pacientes con hipertensión arterial, y una que está también considerada, o sería la segunda en este caso, como una hipocalemia severa. Estamos hablando de una parálisis muscular y también los ritmos cardíacos son anormales. Esto podría ponerse de manifiesto mediante un caso de un electrocardiograma. Considera importante manejar, aunque sea de una forma un tanto superficial, lo que es la osmolaridad, que va muy de la mano con el tema de la hidratación. Cuando hablamos a la osmolaridad, se refiere a la medida que expresa el nivel de la concentración de los componentes de diversas disoluciones. Para el caso del deporte, la osmolaridad puede elevarse en estados de deshidratación y esto puede verse ya sea por un ejercicio extenuante o bien por condiciones climáticas, temperaturas elevadas, un clima caluroso. En los estados hiperosmolares, la estimulación de la secreción de la ADH, de la hormona antidiurética, en este caso va a tener un efecto doble. Por un lado, se va a favorecer la reabsorción tubular renal de agua para ser más eficiente en este caso y evitar pues una pérdida mayor de líquido y por otro lado minimizar la diuresis. Entonces aquí estaríamos hallando una concentración en la orina. Por ejemplo, si tomáramos una muestra de orina en estos términos, pues evidentemente la densidad urinaria estaría arriba seguramente del 1.025 y también la coloración de la misma sería un dato característico, un amarillo más oscuro, incluso amarillo paja, que pudiera reflejarnos una mayor concentración o cantidad de solutos. Casos de toxicidad. En el caso de la toxicidad por sodio estamos hablando de una hipernatremia y esta francamente se va a presentar cuando las cifras van por arriba de 145 de milimoles de sodio. Puede deberse por ingestas excesivas de cloruro de sodio que nos van a hacer que aumente el fluido extracelular, ingestas de grandes cantidades de sal, pero bueno, aquí se van a ver algunos síntomas como sería solamente náusea, vómito y diarrea. Y una hipernatremia generalmente se desarrolla a partir de la pérdida de agua o de la ingesta reducida, frecuentemente acompañada de un deterioro del mecanismo de la sed. Esto es lo que nos proponen en el caso de los electrolitos con fecha 2003. Y también se maneja el término de una hipernatremia ya severa, cuando estamos hablando que la concentración de sodio está por arriba de los 158 milimoles. Esto ya realmente es alarmante porque se va a empezar a comprometer tanto el estado mental del sujeto, va a estar alterado, incluso puede presentar convulsiones y llegar a un estado de coma. Toxicidad por potasio, bueno, aquí estamos hablando que el término a manejar sería una hipercalemia y esta va a ocurrir cuando la ingesta de potasio excede la capacidad de los riñones para eliminar este mineral. Puede presentarse en casos como en la enfermedad renal, uso de diuréticos ahorradores de potasio y también en algunos casos de hemólisis. Esto lo ponemos de manifiesto más en pruebas de laboratorio con las características físicas de las muestras a trabajar. ¿Cómo se va a llevar a cabo la regulación homeostática? Bueno,
es necesario hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Realmente la angiotensina y la vasopresina o la hormona antidiurética, lo que buscan a nivel renal es la retención de sodio y el incremento de sodio va a provocar una retención de líquido. Vamos a tener la primera parte de esta activación en el caso de los vasoreceptores, los cuales van a detectar un descenso en la presión arterial. Ese es el primer paso. Una vez que esto sucede, se va a activar la renina, la cual va a favorecer el paso del angiotensinógeno a angiotensina número 1. Una segunda participación enzimática sería la enzima convertidora de angiotensina, la cual va a favorecer ahora el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Una vez que llegamos a la angiotensina 2 se tienen dos mecanismos. El primero de ellos es una acción directa a la corteza suprarrenal con la finalidad de hacer un estímulo, en este caso, y liberación de aldosterona o incrementar la función de esta. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Bueno, la retención de sal para este caso. Y la segunda función de la angiotensina 2 va a ser el aumento directo de la presión arterial. Entonces, de esta manera, vemos cómo se estaría regulando los casos de los volúmenes. También es importante hablar de la bomba sodio-potasio ATPasa. Voy a dejar aquí un link, es un video interesante, pero desafortunadamente me dio un poco de problemas para poderlo reproducir, motivo por el cual solamente dejo el link del mismo. Y vamos a manejar esta imagen. A grosso modo, la bomba sodio-potasio lo que hace es mover al exterior de la célula 3 iones de sodio que estarían colocados del lado izquierdo. Son hexágonos, así los está representando el autor. Y por otro lado, va a tener el ingreso de 2 átomos de potasio. Entonces, es importante ver cómo se da esta traslocación de la bomba para, por un lado, poder liberar sería sodio, pero por el otro lado poder introducir a la célula lo que serían los átomos de potasio. Es importante mencionar que siempre va a llevar el consumo del ATP. En este, pues definitivamente no se pudiera andar a echar este mecanismo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que van a tener estos minerales en el ámbito deportivo? Acabamos de ver cómo funciona el caso de la bomba sodio-potasio ATPasa. Pues muy bien, cualquier tipo de entrenamiento, sobre todo se manejan algunos de fuerza, puede ser también deportes como halterofilia, van a aumentar la posibilidad de incrementar la cantidad de este tipo de bombas si se realiza con una correcta recuperación. Estamos hablando aquí que sería lo ideal o lo adecuado, llevar un periodo de supercompensación, es decir, primero ir generando las adaptaciones en el individuo de forma gradual e ir haciendo los incrementos, en este caso una carga progresiva, respetar las leyes y principios del entrenamiento, pero también favorecer precisamente esos periodos de recuperación para hacerlo más eficiente y que realmente llegue a un periodo de supercompensación. Vamos a ver ahora el caso de los microminerales, los tres de mayor importancia. Vamos a empezar con el caso del hierro. Este se encuentra en la mayor parte, estamos hablando de una función estructural, ya que va a ser partícipe tanto de la hemoglobina como de la mioglobina. Ambas la función es el transporte, sobre todo de oxígeno. Entonces, la primera función de este es un componente esencial de proteínas y enzimas, que es lo que acabé de mencionar. Formación de hemoglobina. Es parte vital de la formación de esta proteína transportadora. Si bien ya pueden estar sintetizadas las cadenas tanto alfa como alfa y beta que corresponden a este tetrámero, sin embargo, si no se encuentra el hierro presente, no se va a poder formar el grupo hemo, pues por lógica no va a estar completa esta proteína, no va a tener una funcionalidad, que sería precisamente el transporte de oxígeno. Y aquí se menciona en la lámina, al igual que el transporte de electrones. Va a formar también parte del cofactor de enzimas, acción de hormonas y tejido conectivo. También tiene función en cuanto a la protección celular y en contra de los radicales libres. Bueno, en el caso del hierro se manejan dos estados diferentes, lo podemos hallar como ferroso y férrico. Y también en el caso de la protección de las proteínas o de la funcionalidad, como les hacía mención, la mayoritaria es precisamente el transporte de oxígeno, producción de energía y en algunas otras también se maneja la síntesis de DNA partícipe B. ¿Qué va a pasar cuando tenemos deficiencia de este mineral? Manejan tres como estadios, a final de cuentas, de lo que puede suceder cuando llegamos a esta deficiencia. Cabe señalar que la deficiencia de este mineral es el más común tanto en los Estados Unidos, que es una de las referencias que estuve revisando, pero también a nivel global o a nivel mundial.
El caso de estos 3 puntos que se van a manejar van considerando el grado de severidad de cómo se va a ir manifestando. Es decir, en el primero tenemos un agotamiento del suministro de hierro. La reserva se agota, pero el suministro es ilimitado y entonces tiene un carácter todavía funcional. En el segundo punto, que se nos maneja una deficiencia de hierro funcional temprana, todavía no se está cursando con un caso de anemia. Sin embargo, se empieza a ver ya alterado lo que es la función de la eritropoyesis. Entonces, si tenemos problemas ya desde ahí, desde la producción temprana, en este caso de los glóbulos rojos, pues evidentemente se nos va a complicar la situación. Y el tercer estadio, donde estamos hablando ya propiamente de una anemia por deficiencia de hierro, que es de las más comunes, y en este rubro específicamente podemos hablar de lo que sería una anemia microcítica hipocrómica, que la mayoría de ellas corresponden precisamente a una deficiencia de hierro. Es importante señalar que para hacer una clasificación de este tipo de anemias, primero debemos de ver las concentraciones de hemoglobina del sujeto, debe de considerarse también el sexo de la persona y la localización geográfica, es sumamente importante. Esta imagen corresponde precisamente a una anemia por deficiencia de hierro, donde, bueno, vamos a ver eritrocitos más pequeños, de ahí que corresponda a una clasificación de microcítica hipocrómica, eritrocitos más pequeños, y la concentración de hemoglobina es baja, y es decir, lo vemos reflejado en la morfología de estas células, se ven de una coloración más pálida que un eritrocito normal. Y bueno, ante la sintomatología, como cualquier caso de anemia, pues el sujeto va a empezar a cursar con fatiga, su ritmo cardíaco se va a ver más acelerado, las palpitaciones van a incrementar, su respiración más acelerada también al realizar sobre todo algún esfuerzo. La importancia del hierro en el deporte, bueno, los atletas y principalmente aquellos que participan en deportes de resistencia van a tener un mayor riesgo de sufrir inconvenientes con el nivel de este hierro. Puede ser entonces una deficiencia por aportes de la dieta o de la alimentación que no debería de suceder si está bien planeado, pero también por algunas condiciones pueden provocarse pérdidas de hierro, como en el caso de las mujeres, ya lo habíamos mencionado, la menstruación y algunos mecanismos inducidos por ejercicio asociados con actividad física. También se ha visto que puede haber pérdidas de hierro en el caso de una inflamación que es normal que se produzca durante algunos periodos del ejercicio, por hemólisis e incluso por sudor puede eliminarse también concentraciones bajas de hierro. Toxicidad. En el caso de la toxicidad, bueno, tendrían que ser realmente cifras muy, muy elevadas para poderla considerar como tal. Para que se considere letal, estaríamos hablando que la dosis tiene que ir de 180 hasta 250 miligramos por kilo de peso. Una segunda clasificación, estaríamos hablando de una toxicidad aguda. En esta se tiene que puede ser desde los 60 hasta los 80 miligramos por kilo de peso. Y en esta segunda condición o una toxicidad aguda se van a distinguir 4 etapas. En la primera de ellas, esta se va a presentar en promedio 6 horas después de que se han ingerido las concentraciones elevadas de este mineral y la persona va a empezar a cursar con náuseas, vómito, dolor abdominal. La coloración de las heces va a ser negra, letargo, fiebre e incluso cuadros de hipotensión. En el segundo estadio, si los síntomas no resultan letales, pueden desaparecer en un lapso aproximado de 24 horas. Sin embargo, en el tercer estadio, que va de las 12 a las 48 horas después de la ingesta del mineral, pueden regresar los síntomas y aquí se empieza a complicar el cuadro, ya que va a tener falla cardiovascular, función renal también se va a ver alterada, hepática, las funciones hematológicas y empieza a comprometer también la función del sistema nervioso. Finalmente, el cuarto estadio, estamos hablando ya de un daño a largo plazo. Ya el daño va a estar reflejado, perdón, a la función hepática, sistema nervioso, en el estómago, y esta va a aparecer de 2 a 6 semanas posteriores a la ingesta de este mineral, pero en estas concentraciones, recordemos, tienen que ser entre 60 a 80 para una toxicidad de carácter. Regulación homeostática. Bueno, este mineral es esencial, pero también es realmente tóxico, como lo acabamos de ver en la lámina anterior. El hierro libre dentro de la célula puede llevar a cabo la liberación de radicales libres cuando se está cruzando con lo que sería un estrés oxidativo, entonces debe de regularse las concentraciones de hierro. A nivel intracelular, estas van a estar reguladas por las necesidades propias del organismo. A nivel extracelular, vamos a tener participación de lepsidina. Esta lo que va a generar es una internalización y una degradación de la ferroportina número 1. Una vez que esta está activa,
va a favorecer la liberación de hierro hacia plasma. Bueno, el hierro va a estar en este caso almacenado, puede ser en hepatocitos, en enterocitos, o bien en células circulantes como el caso de los macrófagos. Ante una disminución de hierro, cuando se cursa ya con un cuadro anémico, una microcitis hipocrómica, la hepcidina va a disminuir. Entonces, esto va a favorecer la absorción de hierro de la dieta y la movilización de las reservas del mismo. Incrementa el hierro y también tenemos un incremento de la hepcidina. Ahora se va a inhibir la absorción de hierro y se va a reducir la disponibilidad de este mineral. Segundo de los microminerales con importancia en el deporte, vamos a hablar del zinc. Las mayores concentraciones de este mineral están halladas en hueso, que sería un carácter estructural, pero también se puede hallar en glándula prostática y en los ojos. Entonces, va a participar como constituyente de enzimas, a nivel estructural, en el plegamiento de proteínas, tiene funciones en inmunidad, cicatrización, neurotransmisión, síntesis de enzimas pancreáticas, de insulina también, y en la función química. En este punto es importante y llamó mi atención el hecho de conocer cómo mediante la timulina, que es una hormona de carácter químico, así se le conoce, es dependiente de zinc. Entonces, esta va a favorecer la maduración y la diferenciación de células del TIRPE T, que son, pues, evidentemente encargadas o también parte de nuestra inmunidad. Deficiencia de este mineral, en realidad puede ser muy, muy raro hallarlo, pero una deficiencia severa puede dar lo que sería un cuadro de acrodermatitis enteropática, como podemos ver la imagen de la diapositiva, y se considera como un trastorno genético. En el caso de países con muy bajos recursos, bueno, pueden hallarse deficiencias de este mineral, pero por cuestiones dietéticas, es decir, que no sea un aporte adecuado. Deficiencia leve de este mineral va a generar un deterioro del desarrollo físico y neurofisiológico y el aumento de la susceptibilidad de infecciones potencialmente mortales. Ya veíamos que forma parte de la inmunidad realmente en el caso de células TIRPE T, pero si tenemos una deficiencia, pues bueno, nos va a impactar directamente al caso de la inmunidad. Su participación en el deporte, bueno, en la actividad muscular participa también en la activación de la lactato deshidrogenasa o LDH. Recordemos que esta enzima tiene un carácter importante a nivel del ámbito deportivo, ya que puede ser un marcador de daño muscular junto a otras como sería TGO, TGP y creatinasa, pero que también nos sirven como marcadores de un entrenamiento, una sobrecarga, puede ser tanto en periodos agudos, los incrementos que se vayan presentando, y pues en casos de sobreentrenamiento propiamente diagnóstico o apoyo al diagnóstico. El ejercicio crónico va a cursar con una reducción de los niveles séricos de zinc, reflejando un agotamiento de las reservas corporales de este elemento, lo que potencialmente irá acompañado de un descenso de la forma física. En cuanto a la toxicidad, bueno, esta se ha hallado solamente con envases galvanizados que pueden tener una alta concentración, evidentemente, los líquidos que se almacenaron ahí por este mineral. Aquí se maneja precisamente el caso de una contaminación y los signos y síntomas de estos van a estar en función de las cantidades, pero por ejemplo, una dosis que vaya de 225 a 450 miligramos va a hacer que el paciente curse con dolor abdominal, diarrea, náusea y vómito. Cuando las concentraciones vayan de 50 a 150 miligramos, estaríamos hablando de un malestar gastrointestinal y se ha reportado también el caso de vapores de óxido de zinc, que estos van a tener, por ejemplo, el cuadro va a presentar la persona fiebre. Su regulación homeostática va a tener tanto participación en enterocito como a nivel pancreático. En el enterocito, ante una restricción dietaria, vamos a tener dos partes. En la primera se va a incrementar la actividad de la CYP4, y esta lo que va a hacer es promover la incorporación del zinc dietario hacia la célula. Por otro lado, tenemos que una disminución del CYP5 en este caso, lo que era es promover el ingreso del zinc, pero ahora desde plasma. A nivel de páncreas, una disminución de la zinc T1, lo que va a generar es una represión de la salida de zinc de las células satinares y esto a su vez va a tener un impacto en la secreción a nivel intestinal. La absorción de zinc se va a reprimir una secreción endógena a nivel intestinal. Esto es lo que nos maneja López en el año 2010. Siguiente mineral, cobre. Aquí estamos hablando que es un cofactor de enzimas, lo que se conocen como las cuproenzimas, y va a tener participación en lo que sería la producción de energía, otras de ellas en el metabolismo de hierro y otras más en la maduración del tejido conjuntivo. Para el caso de la producción de energías podemos hacer mención
de lo que sería la citocromoseoxidasa. En el caso del metabolismo de hierro, bueno, las ferroxidasas son las que van a tener participación, cuya función va a ser la oxidación del hierro ferroso a pasarlo a un estado férrico. Y finalmente la maduración del tejido conjuntivo. Estaríamos haciendo mención de la lisiloxidasa, que es la que se va a encargar del cruce del colágeno y elastina, en el tejido conjuntivo. Estaríamos hablando aquí, pues vaya, también de una función estructural a fin de cuentas. En el sistema inmune y en la función cerebral también. La deficiencia de este mineral, los niveles de cobre en suero y la ceruloplasmina pueden caer hasta un 30% de los valores de referencia en casos de una severa deficiencia por este mineral. Uno de los signos clínicos más comunes de la deficiencia de cobre es una anemia. Esto es importante porque se hace la diferenciación. Cuando es una anemia por deficiencia de hierro, generalmente el problema va a ser con una ingesta de hierro, tanto por parte de la dieta, pero también por parte de un tratamiento farmacológico. No siendo así este tipo de anemia, que se pudiera confundir con una deficiencia de hierro, pero precisamente esta no va a ceder ante dicho tratamiento, lo que haría sospechar que está involucrado en este caso el cobre ante este tipo de patología o de anemia. Finalmente, la deficiencia de cobre puede conducir también a valores bajos, estamos hablando de una neutropenia, es decir, el estirpe de células de los polimorfonucleares, específicamente los neutrófilos, van a ir a la baja. Esto nos va a predisponer o va a predisponer al sujeto a infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se está viendo perjudicado. En el caso del ámbito deportivo, algunos estudios han demostrado que aumenta la circulación sanguínea durante la práctica del ejercicio intenso, porque participa directamente en el trabajo muscular. La toxicidad, bueno, tendríamos que cursar con un envenenamiento agudo por cobre y a través también de contaminación, como veíamos el caso del metal anterior, del zinc. Y en este lo que va a suceder son bebidas almacenadas en contenedores de cobre. Bueno, ahí puede darse a cabo esta contaminación y en suministros de agua también contaminada por este mineral. Los síntomas de toxicidad aguda por esta incluyen dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. Y cuando ya se cursa con un cuadro más grave de toxicidad por cobre, estaríamos hablando daño hepático, se va a ver comprometida también la función renal, coma e incluso la persona puede llegar a la muerte. La regulación de este, bueno, se nos maneja aquí van a participar tanto lo que sería a nivel de enterocito, cómo se va a ir manejando, ¿no? Y este esquema es lo que nos está representando. Cobre inorgánico presente en la dieta es predominantemente de cobre 2. En la superficie del enterocito duodenal, que sería el lado apical, el cobre ahora se va a reducir a cobre 1, el cual va a ser ingresado al enterocito por acción de la CPR1. El cobre será exportado a través de la ATP7A y finalmente será excretado por la ATP7B, en el esquema que nos manejan en este lado derecho de la diapositiva. Decidí también incluir esta última diapositiva en el caso de los biomarcadores. ¿Por qué? Porque es una herramienta realmente valiosa para poder llevar un monitoreo de los minerales que acabamos de mencionar. Y pues definitivamente las pruebas de laboratorio son un arma totalmente efectiva para poder conocer la concentración de estos metabolitos o de estos analitos y pues poder dar una correlación apropiada. Recordemos que los parámetros van a cambiar de una persona con alguna patología, de un individuo que clínicamente esté sano, pero que sea con una actividad física de carácter regular. Y si nos vamos a otro extremo, ya estaremos hablando quizás en el alto rendimiento, donde los parámetros evidentemente en estos tres sujetos van a cambiar de forma drástica, siendo normales para unos y no para otros. Entendemos como biomarcador aquel producto o sustancia medible del organismo que se utiliza como indicador del estado biológico para determinar de forma objetiva ya sea procesos tanto fisiológicos como patológicos en el organismo. ¿Cuál es la información valiosa que podemos obtener por medio de los biomarcadores? Bueno, el grado de daño celular que se esté pasando, también un grado de hidratación, deshidratación, aquí estaríamos hablando de los electrolitos que hicimos mención, o algún perfil de movilidad iónica que también se le conoce, grado de inflamación, probablemente por algunas proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. El estrés oxidativo es como lo más común que podemos hallar. Bueno, en el grado de daño muscular, definitivamente sería más de carácter enzimático, con el monitoreo de enzimas como lactato deshidrogenasa,
transaminasa TGO-TGP y la CK e incluso su fracción MB para ver función cardíaca. Presento la bibliografía con la cual estuve trabajando para la elaboración del presente tema y pues no me queda más que agradecer la participación que estoy teniendo en el equipo y la atención prestada para este tema. Gracias.